¿Cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy. Este video surge ante la preocupación constante de los trabajadores eh, que nos llaman o nos consultan sobre el tema de la estabilidad en el trabajo en todo caso, más todavía con el tema de la normatividad asociada a la suspensión perfecta de labores. El tema de la suspensión perfecta ya lo hemos tocado anteriormente y hemos dicho que esto implica un cese temporal de las actividades laborales del trabajador y del pago remunerativo del empleador. Según el Decreto Supremo 00397-TR, esta puede ser hasta 90 días. Y muchas personas están pensando que esta suspensión perfecta que se ha planteado no es otra cosa que la antesala del despido. Vamos a poner el tema en el mayor y el mejor de los contextos. Permítanme bajar la cámara. Ajá. En el mejor de los contextos, para que se entienda de la mejor manera. Es cierto que puede y se está avalando la suspensión perfecta de labores, pero se tiene que entender también que esta suspensión perfecta de labores se va a poder aplicar siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para ello, es decir, no es libre albedrío del empleador como se viene pensando. Y por otro lado, también implica que no todas las empresas necesariamente van a tener que hacer una reducción de personal importante. De repente, la suspensión perfecta está más pensada para aquellos sectores que sí están siendo duramente golpeados con el tema de la pandemia. Llámese restaurantes, hoteles, eh, el sector deportivo, incluso el artístico, eh, algunas mineras incluso, entre otras, construcción. Entonces esto quiere decir que la suspensión perfecta, si bien es cierto, es una decisión, digamos, del empleador el de tomarla, no menos cierto es que esta, tarde o temprano, va a tener que ser justificada. ¿Por qué decimos que tarde o temprano va a ser justificada? Porque si bien es cierto, la disposición legal actual no te obliga a pedir un permiso, digamos, a la autoridad administrativa de trabajo para que pueda proceder de esa manera, eh, no existiendo, digamos, esa circunstancia, esto no impide que algún trabajador que considere que no se ha hecho este proceso de manera adecuada pueda objetarlo en vía administrativa y pueda, en función de eso, recuperar el puesto de trabajo o las remuneraciones impagas por el periodo de la suspensión perfecta. El único caso en el que necesitan de una autoridad o de una autorización obligatoriamente es cuando hay un cese colectivo. Y ese cese colectivo tiene que tener en consideración a por lo menos el 10% de los trabajadores de la empresa. Entonces, así requiere un procedimiento especial y tiene que contar con la autorización de la autoridad de trabajo para que esto proceda legalmente, ¿no? Pero en los casos en donde haya menos cantidad de trabajadores, en la posibilidad de la condición del cese, en estos casos no hay ese procedimiento previo, pero sí hay comunicación al Ministerio de Trabajo o a la Autoridad de Trabajo sobre esta toma de decisión, ¿no? Pero insisto, independientemente de eso, si un trabajador se siente desprotegido, se siente vulnerado en alguno de sus derechos asociados a esto, evidentemente puede recurrir a la Autoridad de Trabajo para que estos verifiquen. Así que creo que se está pensando mucho en que la suspensión perfecta es la antesala del despido y no necesariamente es así, porque no todas las empresas van a poder caer en esa condición. Ahora, ¿quiénes dentro de esta población podrían ser los, digamos, trabajadores con mayor riesgo? Bueno, los trabajadores con mayor riesgo van a ser aquellos cuyos contratos hayan sido contratos con tiempo de duración determinada y que no hayan superado
los 5 años de actividad laboral para un mismo empleador. ¿Por qué? Porque cuando superas los 5 años ya te conviertes en indeterminado. Eso significa que la única posibilidad de que puedan cesarte del trabajo es o porque tú decides irte a través de la renuncia o es porque cometes una falta merecedora de despido. Entonces, aquellos que están inmersos dentro de esos contratos por tiempo determinado o a plazo fijo que se le llama también, son los que podrían correr ciertos riesgos. Pero ojo, ese riesgo está en función de la actividad productiva o de servicio que realice el empleador. Entonces, sí, es cierto en parte que un empleador puede querer aprovecharse de la circunstancia, pero para eso los trabajadores tienen las vías administrativas correspondientes para poder proteger y tutelar sus derechos. Entonces, no existe necesariamente una relación directa entre una suspensión perfecta de labores y un despido. Pero sí la población de mayor riesgo van a ser aquellas que se dediquen a estos rubros que ya manifesté y aquellos trabajadores que todavía no tengan un contrato de carácter indeterminado en todo caso. Entonces, el panorama de las empresas, dependiendo de la actividad productiva de servicios que realicen, eh, eh, va a definir su capacidad económica. Entonces, se entiende que van a ir a la suspensión perfecta a aquellos trabajadores de aquellas empresas que, estando en condiciones, digamos, inadecuadas o indebidas económicas, se ven en la obligación de tener que mm, suspender la relación laboral con esos trabajadores por un determinado periodo de tiempo. Es decir, que tiene que haber una justificación. Que si bien es cierto, no la tiene que informar de manera directa, no menos cierto es que el trabajador que se siente afectado por ello, sí puede hacerlo, y en función de eso se puede hacer la investigación administrativa que corresponda, ¿no? Entonces, si una empresa no tiene liquidez y no nos sometemos a la suspensión perfecta de labores, corremos el riesgo que la primera decisión que tome la empresa sea la de cesar. Entonces, se tiene que ver con bastante madurez, si cabe el término, de qué manera el trabajador va a preferir tomar ciertas decisiones que el empleador pueda avisorar para que esa relación laboral pueda continuar. La suspensión perfecta no termina con el vínculo laboral. La suspensión perfecta le hace una especie de stand-by temporal para efectos de que luego de que se supere la situación se le vuelva a realizar su actividad laboral y por lo tanto vuelva a recibir su remuneración. Ahora, ¿qué pasa si en ese tiempo de suspensión perfecta máximo de 90 días el tema no mejoró para la empresa? Claro, hay la posibilidad de que el empleador tenga que rescindir o en todo caso cesar a los trabajadores por esta condicionante. Pero este cese del que se habla es un cese que tiene que estar de todas maneras justificado. ¿Y quién puede hacer que se determine si está justificado o no el cese? El trabajador. El trabajador que perdió el puesto de trabajo puede acudir a las vías administrativas laborales para efectos de que puedan verificar si eso fue cierto, porque si no fue cierto, no solamente te van a pagar los meses en que subiste en suspensión perfecta, sino también te van a tener que agregar ahí los costos de los beneficios sociales que corresponden y en paralelo a eso el empleador va a recibir una multa y las multas son bastante fuertes. Entonces, eh, con respecto al otro extremo también que se habla sobre la reducción de sueldo, ¿no? Que viene esto solamente puede hacerse en función de una negociación que hay entre el empleador y el trabajador. Bien, es una negociación. Y si es una negociación, así como el empleador te puede plantear algo, tú también puedes plantearlo. Y para mí lo más lógico, ¿qué sería? Bueno, me vas a reducir el sueldo, redúceme las jornadas de trabajo. De tal manera que yo te sigo trabajando de la misma manera, pero menos tiempo, proporcional a la remuneración que me pagas. Y es bien difícil que un empleador pueda oponerse a una situación tan sencilla como esa. Entonces, hay formas, hay maneras, ¿no es así?, de tratar de verificar, pero ojo, esa reducción también tiene que tener una justificación. Sí, es cierto, esa justificación, ahí sí pienso que la autoridad de trabajo tiene que hacer algo más, porque si hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador para la reducción del sueldo,
y no hay una ventaja para el trabajador a pesar de esa reducción, entonces eh, alegar posteriormente a ese acuerdo, el ir a la vía administrativa para decir o para que el trabajador diga que no estaba de acuerdo con esa posición y lo obligaron a aceptarlo, es bien complicado, porque es un documento de aceptación, porque esto tiene que quedar constancia en un documento, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si en ese acuerdo hubo de alguna manera, yo siempre digo, como conciliador extrajudicial, siempre digo, ¿no? Una cosa es el conflicto de posiciones, otra cosa es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses se centra en solucionar el problema y eso nos acerca a una vía intermedia dentro de la negociación, de tal manera que no pierdo ni gano todo lo que quería y la otra parte tampoco. Entonces, creo que las negociaciones acá pueden ponerse de moda, digamos de alguna manera, para regularizar eso. Entonces, hay que esperar con calma y hay que entender que estas disposiciones, según nuestro parecer, claro está, están más encaminadas a intentar solucionar estos problemas y se está viendo el interés del Estado de evitar que hayan ceses porque está dando ciertas directivas económicas también a las empresas con subsidios, con retiro de FP, con retiro de CTS, entre otras cosas, para tratar de evitar que el golpe sea brutal de tal forma de que genere despidos masivos. Así que es muy corto el tiempo que tenemos para poder hablar de estos temas, pero por lo menos quiero invitar a la tranquilidad. Sé que es un momento complicado, pero también cada uno de nosotros como trabajadores de determinadas empresas sabemos de alguna forma cuál es la realidad de cada una de ellas. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros abrir un poco más la mente para ver qué tanta verdad hay en esta necesidad de una suspensión perfecta o en una negociación de reducción de sueldos, este, por la situación que puede estar pasando el empleador ante esta situación viral que nos está golpeando a nivel mundial. Un abrazo para todos, cuídense bastante.